Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Diego Peinazo, miembro de Ecologistas en Acción. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Diego, retomamos la marcha, ¿no? Ya te echábamos de menos y la segunda semana de nuestra nueva temporada aquí te tenemos. Te agradecemos mucho que sigas pudiendo hacer un hueco para visitarnos. Muchas gracias, hombre, a vosotros, porque este programa es muy importante, sobre todo con todos los problemas ecológicos que nos encontramos día a día. Es una forma de poner altavoz a los colectivos que nos movemos en este tema y que nos preocupa estas cuestiones. Y hoy vamos a tratar de un tema que está pues de rabiosísima actualidad y que además tú conoces con profundidad y conoces profundamente. El pasado 20 de septiembre tenía lugar una reunión informativa en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba, un encuentro al cual, entre otras organizaciones, acudía Ecologistas en Acción. En primer lugar, te voy a preguntar, Diego, ¿con qué impresiones te vas de ese encuentro y qué clima se respira? Bueno, fue una reunión que pedimos la plataforma por un río vivo. Es verdad que durante la última etapa desde 2008 casi, estamos hablando de que había siempre una buena comunicación con la Confederación y entonces pues ante una intervención que se presenta en todo lo que es el río Guadalquivir en su parte urbana, pues le pedimos una reunión a la Confederación. Le pedimos una reunión porque nos chocaba una cuestión, es decir, nos había llegado anteriormente en otras reuniones, nos contaba que había un proyecto que iba a consistir en canalizar el arroyo Pedroches para que fuera el molino de Martos, y sin embargo lo que vemos en los medios de comunicación parece que lo que se va a hacer otro proyecto distinto. En realidad nos encontramos con otro proyecto distinto, es decir, lo que ahora se va a hacer en el tramo urbano del Guadalquivir es una obra de emergencia. La Confederación pues, ha visto que la vegetación, los limos acumulados han llegado a unos niveles altísimos y por tanto hay que actuar de forma rápida, posiblemente ante el peligro de inundaciones. Entonces, pues ese es el punto de partida que tuvimos que tener en cuenta en la reunión. Entonces, por tanto, no hay un proyecto, porque nos lo explicaron así, el proyecto se va a hacer casi sobre la marcha porque se trata de una obra de emergencia. Y entonces pues nos presentaron prácticamente la intención que iba a haber, que era limpiar los pilares de los puentes de limo, de sedimentos, aclarar la vegetación y el arreglo del puente. Y nosotros lo que hicimos básicamente en esa reunión fue intentar hacer aportaciones para que ese tipo de actuación que va a llevar a cabo pues tuviera el mínimo impacto ambiental y al mismo tiempo, ya que se hace, pues se tengan en cuenta otras consideraciones como es el tema de la altitud de determinados arbustos, las especies que hay que tocar, porque es verdad que es una obra de emergencia, pero como tiene que hacerla también conviene que sea una obra que tenga utilidad. El jefe del Servicio de Actuaciones en Cauces de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Rafael Pollato Salamanca, os informaba de las obras de emergencia, como tú bien has explicado, para la adecuación del cauce del río a su paso por nuestra ciudad, y rápidamente pues sucedían, ¿no?, las aportaciones desde las diferentes organizaciones invitadas a esta reunión, ¿no? Y de hecho llevamos desde entonces unos días en los que no se han detenido, no ha parado ese goteo constante de aportaciones, no sé si de intentos de que se modifique ese plan previo que se al no haber plan previo, claro, tampoco hemos podido hacer modificación al plan, sino sobre lo que hemos hecho ha sido sugerencias sobre lo que habéis escuchado, sobre lo que hemos escuchado y poco más. Hay una cuestión que nos la planteó allí, nos parecía adecuado, que iban a estudiar el meter ganado como una forma de mantener la vegetación allí en el río. Era una actuación que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo y nos parecía adecuado, porque al ritmo que crece la vegetación no es posible un tratamiento silvícola de otra forma distinta. Entonces la idea de introducir el ganado nos pareció bastante acertada. Luego las aportaciones que ha ido en varios niveles. Por un lado, le proponíamos aquellas especies que convenía en esos clareos que se van a realizar en el río conservar. Sobre todo veíamos aquellas especies que son más escasas, aquellas especies que tienen un crecimiento más lento, aquellas especies incluso que en algunas zonas pues tengan una menor altitud para favorecer determinadas visiones. Entonces esa era una de las aportaciones que hacíamos. Lo que le decíamos es un clareo, no has quitado toda la vegetación, y entonces dentro de ese clareo, sobre todo hacer más hincapié en los sauces, que es lo que abunda actualmente más,
y preservar aquellas especies que tienen un crecimiento más lento. En concreto hablamos del fresno, hablamos del taraje y otras especies de tamaño arbustivo que conviene considerarlas. También hicimos una aportación de que en lo que es la margen derecha, lo que pega al lado de donde se pone la feria, pues ahí convendría dejar las especies más altas, sobre todo porque desde la orilla izquierda todas las casetas por la espalda tienen un impacto visual horroroso, entonces ahí se veíamos que había que dejar especies altas como son los álamos y al mismo tiempo preservar los arbustos porque todavía no se ha puesto solución a un problema que es el mercadillo del Arenal, que continuamente pues cuando termina el mercadillo pues se llena esa zona de residuos y los arbustos hacen de barrera que esos residuos no entran al río. Esa fue una de las aportaciones también que le hicimos. Y luego le indicamos dos puntos que para nosotros son muy importantes que hay que conservar, entonces aquellas actuaciones se tienen que reducir al mínimo. Una es la alameda de Isasa, la que está entre el puente romano y el puente de Miraflores, esa es la alameda más antigua que existe en el río Guadalquivir, entonces es la más madura y por tanto la que presenta muchas veces índices de mayor diversidad. Ahí veíamos que prácticamente lo único que hay que evitar son aquellas ramas que pueden caer a las personas, entonces eso es, por supuesto hay que podarlo, y luego un par de especies exóticas que hay, por lo demás hay que conservarlas, por eso, porque es la arboleda más antigua. Y luego hay una pequeña isla que está enfrente del molino de Martos. Esa isla, cuando se hicieron las actuaciones en el año 2003, finalizando en el 2003, se conservó. ¿Por qué? Porque era una isla que se hizo cosecha para que hubiera mayor diversidad de especies y pudieran anidar la garza. Y de hecho sí ha sido. Entonces ahí lo único que le pedimos prácticamente es que quiten las especies exóticas que hay, pero que las sigan conservando. Básicamente, y luego otra aportación también distinta, otra aportación que hemos hecho, es que en el embarcadero donde está el club náutico, pues en ese embarcadero no se quite todo el sedimento que hay porque la experiencia es que cada vez que se quita el sedimento se vuelve a acumular al año siguiente y el acceso de las embarcaciones pues se dificulta. Entonces el mismo río marca la orilla, entonces hay que conservar esa orilla que ha marcado el río. Básicamente son las aportaciones que hemos ido haciendo. Hay alguna más que quizás me deje en el tintero, pero son las líneas maestras que hemos dicho que habría que cuidar. Vamos viendo un poquito, has hablado en varias ocasiones durante tu intervención de esas especies alóctonas o exóticas, se detecta pues aproximadamente un 20% y este ha sido quizá uno de los puntos, ¿no?, en rojo, los puntos calientes, porque tenemos pues un abanico amplio, ¿no?, de posiciones, los que apuestan por preservar por encima de todo solamente lo autóctono y los que consideran, que entendemos que es una opinión mayoritaria, que se puede conservar y que se debe preservar al menos una pequeña o una parte que se pueda ya considerar según el estudio que se realice de esas especies que aunque nos vengan de fuera llevan ya tantísimo con nosotros, ¿no?, como el plátano de sombra o bueno, el eucalipto, ¿no? Ahí, yo en eso soy un poco, vamos a distinguir, tenemos especies alóctonas de hace mucho tiempo, es decir, se dice que el moreo, por ejemplo, el moral, fue introducido por los árabes, lleva 5 siglos con nosotros. Hay especies alóctonas que están adaptadas a nuestro ecosistema durante mucho tiempo. Sí. La cuestión es que si se va a realizar un clareo, lo suyo en ese clareo sería conservar las especies autóctonas. Y dentro de las especies alóctonas hay que distinguir aquellas que tienen un poder invasivo más elevado, claro. En concreto el eucalipto. Hay alguna gente que habla de que esta postura de quitar las especies exóticas le llaman como xenofobia ecológica. Creo que no es un término adecuado porque cuando hablamos de xenofobia hablamos dentro de la misma especie, no hablamos de especies distintas. Entonces, el tema de la xenofobia... Tampoco se trata de un rechazo ideológico ni histórico, simplemente de proteger, ¿no?, que puedan convivir, que haya cierta armonía, ¿no? Claro, el tema de la xenofobia, además, a mí cuando se traslada esos términos al término de la naturaleza no me gusta, porque el tema de la xenofobia hay que combatirla radicalmente. Cuando hablamos entre claro, seres humanos, si lo trivializamos de esa manera, quizás le estamos perdiendo fuerza a ese concepto. Pero bueno, el término en sí no es tampoco adecuado porque la oposición o cuando se dice que se quita alguna especie exótica, es sobre todo porque las especies exóticas tienen un impacto ambiental. Y ese impacto ambiental, aunque no se vea, va en detrimento de lo que son pues, todo un ecosistema. Todo el mundo recuerda el caso típico del conejo en Australia. Se introduce el conejo, devasta los bosques que hay allí, y no solo eso, sino que después, para intentar que el conejo no prolifere, se introduce zorro.
por lo que después hay un problema todavía mayor, porque los zorros se comen las especies autóctonas, los marsupiales de allí. ¿Qué queremos decir con esto? Que las especies exóticas se combate en la medida de que son dañinas para un ecosistema, no es porque nos resulte más dañina. Y el tema del eucalipto es una especie que tú ves en la cuenca del Guadalquivir cada vez va proliferando más. Entonces ese bosque de ribera pues cada vez se ve más amenazado por los eucaliptos que están extendiéndose. No es problema de que exista un eucalipto aislado. El eucalipto aislado no sería ningún problema, sino porque ese eucalipto tiene semillas, tiene esquejes, con los cuales se propaga. Entonces, básicamente esa es nuestra postura. Se evita la especie alóctona porque tiene un impacto ambiental. Entonces, y dentro de una intervención que se basa dentro del río Guadalquivir, que se va a producir clareos, lo que nosotros proponemos es que esos clareos se hagan sobre todo sobre las especies alóctonas. Pero también se propone, pues, en zonas en las que haya superpoblación o un exceso de concentración de ejemplares autóctonos, también, ¿no? Llevar ese clareo, salvo los que tenemos a los bordes, ¿verdad?, de la ribera, del curso, porque esos sí tienen una función protectora, ¿no? El problema que tenemos en la ciudad, que es en el río Guadalquivir aquí en nuestro paso está encauzado. Fuera de nuestro entorno, la vegetación hay que dejarla básicamente crecer libremente. También con excepciones, porque en muchos programas que hay de conservación de la naturaleza se actúa sobre las especies autóctonas. Poníamos el ejemplo de que para preservar el águila imperial y el lince, en algunas zonas se está produciendo clareos de matorral, porque eso hace que haya más conejos y a la vez más conejos, pues estas especies existan más. Bueno, una cosa distinta es lo que se puede hacer al río fuera de los márgenes de Córdoba y otra distinta es lo que hay que hacerlo en un espacio donde está encauzado. Entonces el río está aquí encauzado, pues el nivel de vegetación no puede ser excesivo, sobre todo por el tema de la evacuación del agua. Entonces en algunas zonas donde es necesario un clareo. Y además es necesario un clareo porque si queremos conservar la vegetación a través del pastoreo, ahora mismo no es posible ni siquiera que en algunas zonas entre el pastoreo. Entonces se va a quitar también alguna especie autóctona. Bueno, eso es lo que proponemos. Otra cosa es que en nuevos proyectos no nos hablan de densidades, no nos hablan de números. Nuestra propuesta es que sí, que se reduzca, pero también que se haga un clareo y no dejar completamente el río sin vegetación. No sé si me... Hemos hablado, Diego, por salir un poco de esa enumeración de los diferentes puntos, ahora retomaremos por ahí. En muchas ocasiones hemos nombrado, pues, el concepto emergencia, urgencia. Se podría haber previsto, porque esto ha sobrevenido ahora, quizá lo haya precipitado, pues, la presencia de esas crecidas, pero lo cierto es que hemos pasado, pues, una década, ¿no?, sin intervenciones al menos de este calado, ¿no? El problema es que en el río nunca se ha intervenido sobre la vegetación, porque han dicho el río lleva 10 años sin intervenirse sobre la vegetación, y en realidad nunca se ha intervenido, porque en el río no existía vegetación básicamente por dos factores. Estaban los areneros, que continuamente quitaban arena del río con sus barcas, y luego hasta hace poco en el río había ganado. Entonces esos dos factores pues hacían que en el río no hubiera vegetación. Cuando se hacen las obras de 2009, pues una de las cosas que se busca es que en determinadas zonas de la ribera exista vegetación, y existe vegetación como barrera para impedir las crecidas. Entonces se favorece que en determinados márgenes pues exista vegetación, de hecho se resiembra. Y hay además un elemento más, que se prohíbe el pastoreo dentro de los tramos urbanos del Guadalquivir porque precisamente está reforestado. Eso hay que tenerlo presente porque parece que durante mucho tiempo alguien mantenía pues la vegetación del río y sin embargo eso nunca se ha hecho. Lo que hubo en las obras de 2009, es verdad que en algunas zonas lo quisieron ensanchar el cauce y luego pues repoblaron de vegetación. Nosotros veníamos diciendo desde que se constituyó en la plataforma allá por 2007 que nos oponíamos a obras drásticas, que preferíamos programas de mantenimiento. Pero el caso es que se ha ido dejando al cabo del tiempo hasta que nos hemos encontrado que donde se va a realizar es una obra de emergencia, donde pues la contratación que se ha hecho de la obra pues no ha sido dentro del procedimiento normal, que es dejar un plazo para que se presente un proyecto, se hacen alegaciones, se abre un plazo de, no recuerdo si son 20 días naturales para que las empresas presenten las distintas ofertas. Esta vez no, esta vez pues rápidamente se ha visto el problema, se ha actuado. Yo creo que se podía haber evitado perfectamente, porque ellos han achacado que hubo crecida, la última crecida del ciclo pasado de lluvia. Sin embargo,
en esas crecidas no crecieron tanto los sedimentos como sí lo hicieron en las dos anteriores que hubo, creo recordar que la última fue en el 2011. Entonces, desde el 2011 hasta el 2013 han pasado años donde se podían haber previsto ese acúmulo esa existencia de acumulación que había de sedimentos y de vegetación, donde se podía haber actuado con mucha tranquilidad. No comparto que haya sido solo las crecidas últimas, sino que ya venía desde atrás y se podía haber hecho las cosas despacito. Lo que pasa es que se ve que tenemos que actuar rápido y corriendo, y es difícil que desde los poderes públicos, a los poderes públicos les gustan mucho lo que son las obras, sin embargo no les gusta tanto o no promueven tanto labores de mantenimiento, que son las que luego dan sentido y hacen que esas obras pues tengan más duración. Esta intervención que ya está en marcha va a ser acometida por dos empresas que simultáneamente se van a ocupar de esas dos zonas, ¿no?, que antes hemos delimitado, y en principio se prevé que la intervención pueda desarrollarse a lo largo de 4 meses. Te pregunto por la distribución, por la información que tenéis, porque ya hemos visto, ya nos has comentado que, claro, al no haber un proyecto no hay mucha información, ¿no?, que tomar, pero según esa reunión, según todos los detalles, en cuanto a presupuesto, en cuanto a la temporalidad, ¿qué te parece? ¿Crees que se pueden acometer o es muy grande para el tiempo y la...? Que no tenemos... Sé que la intervención, por poner, ahora estoy hablando de memoria, la intervención de la Soto-La se desarrolla, la que está haciendo la Junta, en varios años, y tiene un presupuesto de unos 400.000 euros. Esa es más o menos, estoy hablando de memoria. Este tiene 1.800.000, de los cuales, esta información lo que ha ido apareciendo por los periódicos poquito a poco. De ese 1.800.000 nos dijeron que unos 500.000 euros se van en reparar el puente, es decir, en ponerle las gomas que se las van a poner ahora, los amortiguadores. Y el resto va en retirar la vegetación. Nosotros no tenemos capacidad para calcular si eso es mucho o es poco, porque no manejamos los presupuestos, no sabemos cuánto puede costar en situaciones parecidas. 4 meses, como una obra de emergencia, hay que hacerlo de forma rápida. No tendría sentido que esa obra se prolongara en el tiempo, porque precisamente se hace rápido, porque hay que evitar que si este año viene un año lluvioso, el río tenga bastante caudal. Entonces es lógico que primero hablaron de 2 meses y ahora van por 4. Entonces es lógico que esa obra pues tenga una duración rápida, porque precisamente se hace para prevenir las inundaciones que pueda haber en este periodo de lluvia. Y otra cuestión que se nos cruza es pues la necesidad de la reparación también de urgencia del puente del Arenal, ¿no?, incendiado. Esto también ha dado muchísimo que hablar, ¿no? Ahí no es un tema que controle, es decir, bueno, ahí... Yo entiendo que si hay gente que tiene estudios y ve que no es una reparación de emergencia, sino de urgencia, pues entonces deberían pues decirlo, porque eso tiene también sus propios plazos. Entonces, pues no sé al final cómo lo habrán hecho en el presupuesto. Entonces, en este tipo de cuestiones hay siempre que llevar una cierta vigilancia, porque cuando se abren las actuaciones de emergencia, pues sobre todo una de las diferencias principales es en el periodo que hay para que las empresas presenten pues sus distintas ofertas. En este caso, además, en la obra de emergencia ni siquiera hay un periodo, sino que directamente se contrata con aquellas que se pueden realizar la tarea. Entonces, por lo tanto, hay que llevar una vigilancia para ver si realmente la catalogación es la más adecuada. Rafael Álvarez, el comisario de Aguas, calcula que no va a suponer más del 50% del presupuesto total de estas labores de limpieza en el río. No sé si eso puede... aproximarnos un poco más, ¿no? En cualquier caso, como decíamos, se ha cruzado una noticia con la otra y volvemos a la misma reflexión. Diego, ¿se podría haber hecho de otra manera? ¿Se podría haber evitado? Ahí, inmediatamente, todo este culebrón del río que llevamos nace porque se produce un incendio en uno de los pilares del puente, y lo primero que llama la atención es que en vez de cuestionarse el mantenimiento de los puentes, se cuestiona el mantenimiento del Guadalquivir. Cuando ves lo que realmente se ha quemado, ha sido un incendio que se ha producido en uno de los pilares, donde tú ves las fotos previas, había un tal acúmulo de ramas secas que había arrastrado el río, que pues estaban prácticamente debajo. Quizá a lo mejor era imprevisible de que un incendio allí pues pudiera tener tantas consecuencias. Eso puede ser que no lo podamos plantear, de que fuera imprevisible. Pero nos parece un poco sorprendente de que no hubiera labores de mantenimiento de estos puentes.
Es decir, se construyen unos puentes y no hay unas labores de vigilancia que miren que estos puentes están cumpliendo con su función y que no existe ninguna obstrucción que impida que favorezca el paso del agua. Entonces, la primera crítica que yo haría es la falta de un protocolo para mantenimiento de los puentes. Entonces, esa es la primera solución que se debería haber planteado. Entonces, inmediatamente se saltó con el tema del mantenimiento del Guadalquivir, que yo creo que no está relacionado, porque el río puede estar perfectamente limpio, que si hay una crecida y se acumula madera, nos podemos encontrar otra vez con las mismas dificultades. Entonces, incluso llama la atención que tú miras el incendio, las ramas verdes están verdes porque difícilmente arde, y lo que ardió son pues un acúmulo de madera, una pila de leña que había allí que era grandísima. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha elaborado una ficha de información ambiental con destino a la Consejería de Medio Ambiente. ¿Habéis tenido acceso a este documento? Esa ficha no la conocemos, la nueva, conocemos una antigua donde básicamente pues se habla de clareo en la vegetación. La que finalmente se ha enviado, vaya. Nosotros esa ficha no la conocemos, no tenemos todavía noticias con ella, no la hemos podido estudiar. Entonces la que hemos visto, una que existía anteriormente, que era la que de una intervención que había prevista, la que comentamos antes del encauzamiento de canalizar del arroyo Pedroche hacia el Molino de Martos. Entonces si la conocemos, hicimos también alguna aportación, porque sobre todo lo que era el tema de las especies que existían, pues estaba un poco inadecuado. Entonces pues hicimos aportaciones de la necesidad de actualizar la riqueza que había allí. Hemos hablado de los cambios que puede generar este clareo, esta limpieza, este alivio, también se le ha llamado así, de la ribera del río. Hemos hablado de la vegetación, de la flora, pero ¿qué sucede con la fauna? ¿Cuál va a ser el impacto, por lo menos en base a la información que habéis recibido, no solo en esa reunión, sino desde entonces? El impacto todo va a depender cómo se intervenga finalmente, claro. ¿Cuál es la previsión de momento? Claro. Si respetan lo que son los árboles más maduros que existen en el Guadalquivir, si realmente es un clareo y luego se favorece una diversidad de otros nichos ecológicos, por ejemplo, que se favorezca la existencia de carrizos, de eneas, ese tipo de cosas, la intervención no tiene por qué ser negativa, sino puede resultar sobre todo positiva. Porque una de las cosas que ocurrió con la riada fue que básicamente lo que sería el nicho ecológico que ocupa el carrizo, que hay unas especies propias que ocupan ese nicho, que es el calamón, que es el rascón, bueno, por enumerar algunas, pues no. Entonces esas han desaparecido del río, a raíz de las riadas pues prácticamente no existe. Entonces si se recuperan esos nichos, pues puede que la intervención tenga un resultado positivo. Si la intervención es drástica y elimina prácticamente cualquier vegetación, se draga el río, que tiene siempre consecuencias negativas para lo que es la fauna, para los que son los peces, entonces el resultado será negativo. En principio, si no hablan de clareo, no tiene por qué el resultado, puede que se produzca un aumento de diversidad en estos próximos años. Hemos hablado de la convivencia entre las especies autóctonas, las alóctonas, pero también hay dos Córdobas que se superponen entre la ribera con V y la ribera con B, y es esa Córdoba natural y la Córdoba también arquitectónica, ¿no? En ambos casos hablamos de patrimonio, pero lo hacemos en ámbitos en realidad muy distintos, y en esa enumeración de propuestas leíamos sobre la consideración de una zona de cautela arqueológica en torno al Molino de Martos. No sé qué os parece esto y qué pensáis en general, lo extrapolamos a todas esas piezas, esas edificaciones que viven y conviven con el río. Ahí, sobre el tema de la cautela arqueológica alrededor del Molino de Martos, en esa zona se va a retirar sedimentos. Entonces, en esa retirada de sedimentos que tiene que haber, se tiene que hacer de tal manera que no te lleven los restos arqueológicos que allí existen. Allí existe restos del antiguo Asú, que existía allí, el molino, pues lo que existía también alrededor del molino. Entonces, lo que nos han dicho cuando estuvimos hablando con la Confederación, lo que nos comentaron es que iba a haber un arqueólogo cuando se actuara precisamente en esta zona, que esa retirada de sedimentos no se llevará adelante pues los restos arqueológicos. Luego hay una cuestión que muchas veces se enfrenta mucho, que es
que parece que para realzar los monumentos tienes que eliminar por completo la vegetación. A mí me gusta pensar que hay muchos monumentos, tú empiezas a mirar la misma Alhambra, tú la miras desde abajo, desde Granada, pues ves que la Alhambra está pues, rodeada de vegetación y nada le quita a la Alhambra. Entonces es perfectamente compatible la existencia de vegetación en el río con la visión, con los monumentos que existen. Es verdad que en algunas zonas pues, se puede favorecer una especie de tamaño más pequeño para que en determinadas zonas se pueda ver esos monumentos, pero que creo que no es una cuestión contradictoria. Hay también otra Córdoba que tiene la imagen del río de Sevilla, que se olvida que el río de Sevilla es un canal, que no es un río, que el río pasa realmente por fuera de Sevilla, entonces como canal que es, pues es un canal, no es un río. Nuestro río siempre, para hacer una obra como la de Sevilla, pues tendríamos que hacer una obra de ingeniería estupenda, que sería llevar el río por detrás del campo La Verdad y aquí dejar un canalito de agua donde las crecidas estuvieran reguladas, donde pues, perfectamente se podía hacer. Ese realmente terminaríamos quedándonos sin río. Entonces yo creo que esa Córdoba que mira a Sevilla no se da cuenta de que realmente nosotros tenemos un río que se le puede sacar mucho más potencial del que tiene, que todavía se le puede sacar un potencial paisajístico, conservando la naturaleza que allí existe. Y conservar, a mí no me gusta, cuando se habla de conservar, algunas veces seríamos enemigos de la conservación si no habláramos también de restaurar y de mantener. Es decir, todos los ecosistemas, raro es el ecosistema que existe en nuestro entorno que de alguna manera no necesita la intervención humana para mantenerlo. ¿Por qué? Porque nuestros ecosistemas naturales que existen en la península ibérica existen en un continuo relación con las personas. Es decir, nuestros ecosistemas naturales, la mayoría de ellos no existen en los bosques vírgenes, sino que se ha ido haciendo con la intervención humana. Entonces, la desaparición de determinadas intervenciones pues, ha llevado que algunos ecosistemas muy valiosos hayan desaparecido. En concreto, las zonas de lo que se llaman mosaicos agrarios, eso ha desaparecido. Entonces, porque esas labores que se estaban llevando ya no se llevan. Pues lo mismo estamos hablando con la ribera de los ríos. Hay que ver también qué actividades son aquellas que pueden conservar nuestro ecosistema y sin embargo son compatibles perfectamente con un río natural, con esas intervenciones que estamos hablando. Esta intervención va a tener como consecuencia una nueva estampa, ¿no? Una estampa distinta, o por lo menos así se prevé. Y en la línea de lo que hablábamos al principio, Diego, de la pregunta cuando comentábamos aquello de las diferentes Córdobas, ¿no? que se integran también en el río, se quieren crear una especie de ventanas para visualizar ese curso fluvial. No sé en qué se materializaría esto, o sería suficiente con esas actividades de clareo. Las actividades de clareo, al cabo de los 3 años o menos, no sirven para nada. Claro. Es decir, el gran problema que nos encontramos con esta intervención es que durante mucho tiempo se habló de que iba a existir un convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación. Ha pasado el tiempo, ha llegado septiembre y ese convenio no existe. Lo que ahora mismo se basa en una obra de emergencia, pero esa obra de emergencia no se va a mantener en el tiempo, es decir, dentro de 2 años, si no existe unas labores de mantenimiento, todo se va a quedar igual y vamos a seguir hablando a través de lo mismo. Y otra vez pues, habrá otra obra de emergencia con otro dineral, porque el río tiene tanta vegetación donde se impide el tránsito del agua. Entonces, la cuestión principal es qué labores se van a llevar después de que termine esta obra. Hemos hablado del pastoreo como una cuestión que puede solucionar algunas cuestiones, pero también podemos hablar de otras cuestiones que serían por la contratación de personas que actúen sobre la isla. Es decir, si nos damos cuenta en el río, pues hay islas que inmediatamente se crea cada vez que hay una crecida. Inmediatamente esa isla a los 2 o 3 años tiene una vegetación que es exuberante porque las condiciones son así. Si sobre esa isla se actúa, por ejemplo, en septiembre, evitando la proliferación de árboles de gran tamaño a través de un desbrose, que sería una actuación más o menos más bien barata, pues tendríamos 2 resultados. Por un lado, que el río, no hay tanta vegetación en el río, y por supuesto también ganamos unos nichos también para determinadas especies de animales que utilizan esos espacios.
Si nos planteamos cómo sería un río natural no estaría encauzado, entonces continuamente un río natural estaría creando esos espacios, destruyéndolos y creándolos. Entonces todas esas especies pues se iban moviendo de un sitio a otro. Cuando nos encontramos ríos ya que están encauzados, el tema es que el río no tiene movimiento. Entonces esa diversidad tú la puedes conseguir a través de estas pequeñas actuaciones que no son caras, y al mismo tiempo tú vas de alguna manera poniendo freno a una vegetación que al estar encauzado no puede crecer excesivamente. Entonces pues nuestra principal aportación va en esa línea también, es decir, ahora se ha terminado la intervención, pero las ventanas dentro de 2 años dejan de ser ventanas. Los claros, las islas van a seguir creciendo y al poco tiempo va a tener una vegetación exuberante. Entonces, como hay unas labores de mantenimiento a través del ganado y a través de lo que hemos dicho de empresas o de empresas públicas o lo que sea, que estén manteniendo este cauce. En concreto también quería comentar que Sobeco, por ejemplo, sé que han presentado, pues una empresa de inserción, han presentado alguna idea en este sentido. Pues quizás valga la pena contar con esta empresa porque algunas intervenciones en esta línea de la que estamos hablando sé que la están presentando. En la ciudadanía, pues que oye hablar de este asunto, pero todavía pues no conoce, como bien decís, ni siquiera vosotros, ¿no?, los pormenores y al final en qué va a derivar todo esto, pues también puede temerse porque se pierda esa biodiversidad. Hay que decir que, si bien es verdad, hemos hablado hasta ahora de poda, hemos hablado hasta ahora de clareo, incluso de la vegetación de los árboles grandes, de cara a que se puedan evitar, ¿no?, ciertos incidentes o, como tú decías, ¿no?, que puedan suponer un peligro para la propia ciudadanía, para el propio paseante. También es época de siembra y se van a regenerar vegetaciones como, por ejemplo, las plantaciones de Enea, ¿no? Sí, ahí, bueno, fue una propuesta que nos hizo la Confederación. Le hemos hecho una advertencia, sobre todo la hizo el Bosque Animado, que algunas veces algunas repoblaciones se hacen con especies que no son las propias de aquí. Cada cauce, cada Enea, hablamos de Enea, pero hay distintas especies y algunas son exóticas. Entonces lo que sí pedimos es que sean las que existen en esta cuenca. Algunas veces, vuelvo otra vez con la exótica, parece que somos unos maniáticos, pero no nos damos cuenta que una especie es como un cuadro, es decir, un cuadro que ha pintado un pintor durante hace mucho tiempo. Si esa obra de arte se destruye, nunca más se vuelve a recuperar. Entonces hay especies que están adaptadas a un determinado ecosistema o que existen en una determinada cuenca. Si yo por una contaminación genética de esa especie me cargo esa especie, pues me estoy cargando ese cuadro y esa especie nunca más se va a volver a recuperar. Por eso insistimos muchas veces en la necesidad de que sea con especies autóctonas. Aparte de que las especies exóticas muchas veces no tienen el enemigo, entre comillas, y terminan convirtiéndose en plaga o en especies invasivas, que es lo que ocurre pues con muchas de las especies que se traen. Las cotorras están proliferando, ya por hablar de las cotorras están proliferando porque, igual que en su medio existen muchos depredadores que actúan sobre las cotorras, aquí son menos los depredadores que tienen capacidad de controlar las cotorras. Entonces ese es el tema de cuando tú traes una especie exótica. Y al eucalipto le pasa lo mismo. Al eucalipto, me comentaban los carpinteros, esto no sé si es verdad o no, que básicamente no le ataca lo que es las termitas, porque la madera pues está hecha para defenderse. Claro, las termitas aquí se han adaptado a las especies que había para comérselas. Una especie exótica, ellas no la devoran porque los venenos que hay no están adaptados a combatir esos venenos. Entonces pues el eucalipto pues tiene un éxito y puede crecer más que otras especies porque no existe esa plaga. Lo pongo entre paréntesis porque es un comentario de un carpintero, pero bueno, en definitiva tampoco no hay ningún animal que se coma el eucalipto, porque los eucaliptos se lo comen allí las especies propias de allí. Aquí los eucaliptos crecen y no hay ningún rumiante que se atreva a comer. Por a partir de este análisis que haces, Diego, parece que seguimos trabajando un poco a corto plazo. En la reunión o en algún momento se han intentado también dar pasos en la dirección de que pues, se pongan las bases, los cimientos, para que exista realmente un plan de mantenimiento, un proyecto, y que no volvamos a vernos en esta coyuntura, en tener que tomar una decisión ya y sin apenas información para algo pues, tan fundamental, ¿no?, como es el río de la ciudad. Cuando se constituyó la plataforma, lo primero que pedimos fue,
planteamos un plan director para el río Guadalquivir, es decir, marcamos unos objetivos y una línea de actuación en el tiempo. Todavía lo estamos esperando desde 2007, lo estamos hablando y eso queda en el aire. Normalmente lo único que se presenta normalmente son pues esas intervenciones puntuales que no tienen continuidad en el tiempo. Entonces, pues el convenio que habían anunciado, yo creo que tenemos que exigir que exista un convenio entre la Confederación, entre Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, entre el Ayuntamiento, donde se marquen las actuaciones, lo que se van a realizar. Eso tenemos que tenerlo. ¿Por qué? Porque por un lado está el tema de la vegetación, pero por otro lado también estamos hablando de los residuos urbanos. ¿Quién va a limpiar río de basura no ya al año o a los 2 años, sino semanalmente? Que para el turismo solo el problema es la vegetación, o el principal problema del turismo, de la mala imagen de la ciudad, es que tú te asomas al Guadalquivir y te encuentres basura en el Guadalquivir. Eso no se le ha puesto todavía solución. Entonces, y eso es algo que el ciudadano además tiene muy presente, incluso de manera exagerada, quiero decir, que da por hecho que el río va a estar sucio, ¿no? Incluso en zonas en las que no lo está, pero ya existe, ¿no?, en la ciudadanía un poco esa sensación, ¿no?, de que hay que ver nuestro río, aunque yo no me acerque, pero le falta, ¿no?, un trabajo. El río, lo que es el agua, tiene una calidad que se llama aceptable. El agua del río, sí. Ahí la gente piensa que el río está muy contaminado. Hombre, hay muchos productos fitosanitarios que tienen esa contaminación, pero con respecto a lo que estamos hablando de los años 70, nuestro río está más limpio que el río de los años 70. Lo que sí es verdad que diariamente se tira basura al río. La gente pues tiene la mala costumbre de comerse un bocadillo, de beberse un refresco y tirar las latas. Y hasta los carritos de la compra, vaya. Eso es. Entonces, eso no se puede prolongar en el tiempo, eso hay que limpiarlo semanalmente. Porque además, cuando tú lo mantienes limpio, de alguna forma también disuade de que la gente tire basura. La gente es más reacia a tirar basura cuando ve algo limpio que cuando ve ahí que hay un estercolero. Dirá, bueno, pues aquí se puede tirar la basura. Y sin embargo, a esa medida que hay que ponerle solución, que tienen que llegar a un acuerdo con Federación y Ayuntamiento, pues eso se ha quedado en el aire. Entonces ahí somos bastante pesimistas porque llevamos muchos años hablando de este tema y no existe esas labores de mantenimiento con cuidado, continuas. De vez en cuando hay labores que se hacen rápidas, pero ya está. También importante la labor de concienciación, ¿no? Hay que seguir adelante con ella, y algo que pueda evitar que ni siquiera una persona pues vea en el río un vertedero, ¿no? Claro, eso, un espacio en el que poder deshacer. La labor de concienciación tiene que ser siempre, es decir, tú no puedes relajarte en el tema de que no se arrojen basura, y hay que llegar continuamente a las personas de que el río no es ningún estercolero. Te llama también la atención que muchas veces algunos, no vamos a echarle la culpa a los turistas, en algunas zonas también es verdad que algunos grupos de turistas llegan y lo que es la margen izquierda junto a la Hesperia y todo eso, pues te ves de que ha sido precisamente una excursión de la que no han tenido mucho cuidadito. Pero bueno, tenemos que dirigirnos sobre todo a la población de aquí de que hay que hacer labores de concienciación, porque un río limpio también dice mucho de nosotros. Es decir, si alguien que llega de fuera se encuentra unas márgenes llenas de latas, pues lo primero que van a pensar es que somos una persona bastante sucia. Entonces, pues por la propia imagen de la ciudad y de cada uno de nosotros, interesa tenerlo limpio y de que cada uno de nosotros pues también pongamos nuestro grano de arena. Que vivamos de cara al río, ¿no? Y no de espaldas, esa expresión que por desgracia se ha convertido ya en una máxima repetida por todos, ¿no? Sí, lo que pasa es que son máximas que llega un momento que termina uno saturado, claro, y hay que matizarlas. Claro. Porque, y voy a volver se dice, nuestro río no es como otras ciudades tienen un río sin vegetación, limpito, y este verano tuve oportunidad de ir a varias ciudades, fui a Zamora, y el río en Zamora está lleno de vegetación como este, y la gente pues estaba allí pescando, algunos estaban con sus barcas. Luego, bueno, estuve en León también, un río más pequeñito, pues el río también estaba como el río Guadalquivir. Es decir, que muchas ciudades tienen un río muy parecido a nosotros. Y de hecho también el río, por la propia estructura que tiene, por el intentar defendernos del río, hemos creado unos murallones donde dificulta el acceso al agua. Sin embargo, por encima de esos murallones hay mucha gente que va a pasear alrededor del río. Tú ves los jardines que hay en la margen derecha, allí en el balcón de Guadalquivir, y está lleno de personas pues, por las tardes, por las noches. Mucha gente que utiliza el río para dar el paseo, para dar un circuito que hacen corriendo, andando en bicicleta. Esa gente está utilizando el río. No están utilizando a lo mejor la agua del río, pero está utilizando
el entorno que existe en el río. Entonces yo algunas veces esa infrautilización no la comparto porque realmente hay bastantes personas que le están haciendo. Muchos tópicos en torno al río que hay que ir rompiendo, ¿no? Si bien es cierto, además habríamos con esta noticia que ya se desmintieron aquellas declaraciones del edil socialista que decían que no se había producido esa reunión informativa. Efectivamente lo hacía el 20 de septiembre y de paso también que el Consejo Local de Medio Ambiente ciertamente se había reunido en los últimos años. La última reunión creo que ha sido en el mes de junio. Sí te quería preguntar, Diego, si hay previsión por parte de la Confederación de volver a tener un encuentro con vosotros, de propiciar una nueva reunión, una mesa en la que podáis, pues al menos ya que no habéis podido haceros con toda la información necesaria, sí controlar un poquito cómo están avanzando esas obras que van a ocuparnos a priori, en principio, unos 4 meses. En la reunión que tuvimos no se concretó lo que tú estás comentando. Lo que pasa es que si en la plataforma sí hemos hablado de la necesidad de que exista un seguimiento de lo que se está haciendo. Entonces no podemos esperar a que terminen las actuaciones para luego... se van a hacer muy largos. Eso, para que luego, cuando nos damos cuenta de que se ha metido la pata, pues ya no tenga solución. Entonces desde la plataforma hemos hablado de hacer un seguimiento de estas actuaciones que se van a llevar. Bueno, Diego, pues entonces, aunque en nuestra próxima entrega de la sección en verde tratemos otros asuntos, podremos, ¿no?, actualizar la información en torno a ese río vivo, como reza la plataforma. Y a ti, Diego, te damos las gracias nuevamente por haber venido y hacer una visita este miércoles aquí a Córdoba TV. Pues muchas gracias a ti. Muchísimas gracias.